Comienzo agradeciendo a César Panduro por haberme pedido que esté en esta fiesta, que es presentar su nuevo libro de poemas dentro del marco de la Feria Internacional. Más aún que estoy compartiendo la mesa con mi amigo Alberto Benavides Ganosa, que es, digamos, una figura que apoya precisamente las publicaciones de la Biblioteca Abraham Valdelomar, ¿no?, que hace posible estas publicaciones y que ha sido también muy importante en la formación de César Panduro. Bueno, yo quisiera expresar que me satisface hondamente que César haya logrado reunir en este libro su homenaje a Ica, ¿no?, porque van a encontrar que de dos poemarios anteriores, que es Cuando cae una hoja y Los lados del agua, ¿no?, los ha incluido en gran parte, los ha tomado en la medida que participan de un conjunto más reciente, que es el que da título al libro La Sequía, ¿no? Entonces ha terminado haciendo un nuevo libro recogiendo aguas anteriores, en las acequias anteriores, y ahora nos entrega este estupendo poemario que homenajea a Ica. Bueno, César aparte es un narrador con cuentos, con novelas de calidad, cronista, y también ha hecho una labor muy importante de edición y antologías que están en gran parte dedicadas a rescatar autores iqueños, ¿no?, y desarrolla también una serie de actividades culturales que tienen como centro su ciudad natal, contando siempre con el apoyo de la Biblioteca Abraham Valdelomar, de Samaca, de Alberto Benavides, que es un iqueño honoris causa. ¿Es cierto? No, juntado. Yo no tanto, yo sería solamente emérito, creo, no honoris causa, porque también... Te damos el emérito ya. Emérito nomás, porque yo he pasado gran parte de mis vacaciones escolares en Ica, ¿no?, donde trabajaba mi papá, y justo cuando termino el colegio termina mi papá, pero para mí, aparte de Lima, la ciudad que más vinculo con mis recuerdos infantiles, con la pubertad, todo eso es Ica. O sea que una obra como esta me toca especialmente, ¿no? Y como le digo a César, ha venido a unirse a esa estupenda novela que es La Paraca viene del sur, de José Hidalgo, que debería ser más difundida, ¿no?, que es una extraordinaria recreación de una época de Ica. Creo que estamos ante autores que son muy representativos de esa ciudad. Ahora concentrándonos ya en César Panduro como poeta, porque tiene pues varias aristas, yo creo que precisamente fue en la poesía donde primero mostró claramente su talento César, antes que éste vaya decantándose en el cuento, en la prosa. Hay en él, ¿no?, una condición de poeta que está en el origen y en la base de su amor por la literatura, cosa que también pasa con Alberto, que es mucho más complejo en sus áreas. Pensé que ibas a decir gordo, más gordo. Que es mucho más, pero que también es un poeta en el sentido primigenio de la palabra griega, y porque escribe poemas, pero también su modo de acercarse a la filosofía, al pensamiento, está vinculado con esa condición de la energía creadora que debe haber siempre, y de alguna forma con este amor a la vida, a la naturaleza. Bueno, le digo porque me siento muy afín a la mesa en que estoy ahora presentando este libro. César
consigue hacer un homenaje a su ciudad, tomando como referencia en el título la acequia La Mochica, que como él dice cruzaba o cruza la ciudad, y es el cordón umbilical, dice, que lleva esta acequia en la cual él se ha divertido, se ha bañado, ha jugado de niño, ¿no? Y que de alguna forma termina siendo un lugar que, como yo he dicho en un comentario que he publicado hace poco en Caretas, es como una acequia encantada. Me hace acordar al gran escritor Valdelomar, que transforma la zona de Pisco y de la Caleta de San Andrés en la aldea encantada, ¿no? Cómo agarran el misterio de la vida, el misterio de la belleza y del contacto con el paisaje. Aunque Valdelomar nació en Ica, pasó ese periodo central de sus recuerdos en la zona de Pisco, ¿no? En cambio, Panduro lo ha hecho en el mismo mero Ica, ¿no? En la mera Ica y en la vieja acequia, que yo recuerdo, yo he estado ahí, yo sé de qué acequia habla, ¿no? He visto esa acequia, he visto cómo se jugaba carnavales en esa acequia, ¿no? Entonces, para mí me llena de mucha emoción, porque Panduro trasciende ese tipo de poesía que se queda en lo externo, que sería el costumbrismo, recoger aspectos locales, lugareños. Hay mucha poesía en ese sentido limitado, regionalista, ¿no? En él hay una emoción más honda, que es de alguna manera compartida, universal, es la manera como tiene una mirada no externa, sino interna, donde el sitio se ha llenado de magia, de recuerdos, y a pesar de que la ciudad ha cambiado mucho después, como él dice en uno de los últimos poemas que ha escrito, se ha vuelto gorda, de alguna manera han terminado desfigurando a la ciudad, y algunas lagunas se han secado, otras están en peligro de extinción, ¿no? A pesar de que ya no es la Ica de sus años infantiles, sigue siéndolo en su corazón, porque el contacto es interno, no es externo. Es lo que representa esa felicidad de una tierra llena de sol, una tierra donde, aunque hay mucha arena, muchas dunas, mucho desierto, ¿no? Es muy fértil, muy fecunda, puede producir, sembrar bastante, y ese amor por las dunas, precisamente el poema que inicia el libro lo hace desde... Yo cuando era niño le decían el Cerro Zaraja, pero tú me haces recordar que es una inmensa duna, el Cerro Zaraja, ¿no? Yo vivía allá al costado del Cerro Zaraja, en la unidad vecinal, ¿no? Entonces, desde la duna Zaraja contempla, ¿no? Y uno le llama cerro, y junto con esa sensación de la arena está el calor humano, ¿no? La gente iqueña, yo le he gozado mucho eso. Es una gente muy abierta con la cual uno juega, ¿no? Bueno, y cuando uno está en la infancia es más propicio a que no importa las barreras sociales ni nada, todos juegan, ¿no? Todos están ahí unidos. Esa emoción es la que transmite con gran belleza el poemario, y ese contacto con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con la belleza del desierto, ¿no? Yo creo que está en la mejor línea de la poesía peruana, que ha partido de ciertas menciones de la naturaleza, ¿no? Ciertas menciones de la vida natural, pero que ha tocado fibras íntimas, universales. César es una persona que conoce muy bien la literatura, no solo peruana, sino la literatura universal, está empapado con la estética, no solo de Occidente. Aquí pueden ver que incluso hay precisamente unos textos que dedica Alberto y que están muy emparentados con el haiku. O sea que uno ve claramente también el conocimiento que tiene de la estética oriental, y todo unido en un tipo de lenguaje
muy, muy pulcro, muy cuidado, ¿no? Hay un trabajo de lenguaje, un trabajo que invita a un nivel más trascendente en lo que se dice, ¿no? Dentro de la tradición que puede llevar al simbolismo, que puede llevar a poetas trascendentalistas como Octavio Paz, o nuestro Martín Adán, o nuestro Eyerson, ¿no? Entonces hay toda una cosa que en él llega y realmente se vuelve una comunión muy profunda con Ica. Y cuando digo Ica me refiero no solo a la ciudad, sino con todo lo que representa la naturaleza iqueña. En él lo vital es mucho más importante que el juego verbal mismo, ¿no? No es que no le interese el trabajo verbal, sino que está dentro de esa tradición donde la realidad, la vida, la sabiduría, la felicidad de unirse con los demás es lo que importa, y la poesía es un intento siempre limitado de tratar de sugerir eso, celebrar eso. O sea, no se queda pues en un esteticismo al cual ha llevado muchas veces ese tipo de poesía. Por eso, miren, en el primer poema termina diciendo que escribir es vaciar tanta vida para que agonice en este papel. Muy bueno, lo dice de modo muy expresivo. Una persona pretenciosa diría vaciarla para que se inmortalice en este papel. Le da una importancia enorme a la literatura, pero él dice, de alguna manera, la vida está fuera, ¿no? Como cuando dice Eyerson a su poesía la llama escrita para decir que a eso le llamamos poesía, pero es la que está escrita. La poesía es más amplia, ¿no? La poesía es la escrita, pero la poesía está en todas partes, ¿no? Entonces, ahí está, tratando de hacer algunos apuntes. Hay esta cosa mucho más vital, mucho más fuerte, de comunión con la naturaleza y con el milagro, ¿no? Con el misterio, que es la belleza, que es la vida misma, que es la poesía, ¿no? Por ejemplo, como cuando pregunta cómo es que el agua sale fresca si el sol incendia los cetáceos dormidos en la pampa, ¿qué mano hace el milagro de que corra? ¿Cómo conocen el camino que guía su prisa? Siempre, todo es enigma. El mundo es un enigma y la poesía es un intento de sugerir ese misterio que está muy unido además a los recuerdos infantiles, ¿no? Acá dice, por ejemplo, este recuerdo de un puentecito cuando era niño, para no citar el poema que he puesto en caretas, que ya he puesto uno, les recomiendo ver mi comentario. Acá hay otro pequeñito, dice, era un puentecito pegado con tela de araña, puentecito humilde, por donde el ciempié de mi infancia cruzaba, puentecito de cinamomos y té, puentecito tejido con barro y caña que miraba caer las hojas al agua, ¿no? Entonces se recuerda como toda la belleza y el encanto, ¿no? Y siempre la naturaleza gana en arte a las palabras. Un ejemplo podría ser este poema que le dedica al sauce. El sauce ajusta sus cuerdas vocales para el viento y sus pájaros. El nido de los pichingos es una cajita de música que el sauce regala, ¿no? Esa sería un poco la estética que yo veo en un libro muy hermoso, ¿no? Dentro de los poemas que recoge de los lados del agua, quiero recordar esto porque plantea el tema del misterio de la naturaleza. Dice, cuando pienso en Dios, veo a los árboles. Creo que ese verso sintetiza, ¿no? Es la única religión que me queda, ¿no? Como decía Sologuren, ¿no? Ese poema chiquitito de Estancias, al árbol lo llama altar, altar de pájaros, de ramas, altar de aire. El árbol, ¿no? Es un altar. Bueno, esta
comunión con la, y a través de Ica, la comunión con la Pachamama, con el misterio, con la poesía, ¿no? Nos espera en los poemas que ya conocíamos de libros anteriores y en los nuevos poemas de este regalo que es digamos, uno diría de un modo humilde, uno normalmente pone el río, y si es más guachafo dice el piélago, ¿no? Pero él prefiere la sequía, que da un toque más chiquito, modesto, más humilde, ¿no? Pero que me hace acordar también esa vieja tradición que recoge Ricardo Palma, que el Inca hizo la chirana precisamente en la tierra de César Panduro, que es otro modo de acequia, ¿no? Tú nos estás entregando una achirana para los lectores actuales. Muchas gracias, César. Yo tengo mucha suerte de que sea mi contemporáneo, amigo, de algún modo colega. Somos escritores. Ricardo González Vigil, que sea quien me antecede hablando sobre este libro, que yo también admiro muchísimo y que he leído con fascinación, ¿no? Pero me alegra que me anteceda Ricardo porque yo no soy crítico ni estoy propiamente en el mundo de la literatura, a pesar de que creo que Ricardo está también más allá de eso, ¿no? Ha hablado de la poesía que no se escribe, de la poesía que está en el aire, de la poesía de la que todos vivimos en el fondo, ¿no? Pero eso me exime de hacer un comentario al libro que también ha comentado Ricardo. Yo soy un admirador de César Panduro, sin duda, y soy además alguien que tiene un sentido del paisaje de Ica que me es muy intenso, muy personal, muy mío, ¿no? Ica, Ricardo ha dicho que soy iqueño advenedizo. Honoris causa. Honoris causa. Summa cum laude. Summa cum laude. Sí, por un lado, pero por otro lado tengo una abuela iqueña, ¿no? Mi abuela nació en Ica, mi abuela de la Quintana, y estoy emparentado con un montón de gente en Ica, de todas las clases sociales, cosa que me alegra, y estoy emparentado con el paisaje de Ica, ¿no? Siento que el sol de Ica, la luz de Ica me fascina, ¿no? Quizá si vivo en Ica es por eso, ¿no? Porque la luz de cada hora en Ica me despierta, no sé, es difícil decirlo, ¿no? Pero la luz de Ica es fascinante, es misteriosa, nos lleva a algo que en el fondo es muy personal, así que es muy difícil transmitirlo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? La luz de Ica, para todos ustedes que quieran ir a verla, la luz de todas las horas y los paisajes maravillosos. Ica es misteriosa. Ica no es ni de costa ni de sierra. Ica queda a mitad de camino. Ica está a 500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la parte central del valle, ¿no? Pero tiene algo que tienen a la vez la costa y la sierra, lo cual hace que sea un paisaje muy especial, siempre muy misterioso, y
Bueno, eso está sin duda en César, ¿no? Y en lo que César escribe, no solo en este libro, sino en su novela, que es una novela extraordinaria, ¿no? A pesar de que yo en general no leo novelas, pero esa novela la leí, ¿no? Bueno, la leí porque César me pidió que la presente, y como tenía que presentarla tuve que leerla, ¿no es cierto? Pero la leí con mucho placer y con un sentimiento que tengo hasta ahora respecto a ese libro de que de algún modo representa a la gente de Ica, al mundo de Ica, a las putas de Ica, a los profesores de Ica, esos personajes entrañables que César describe ahí en esa novela, que se titula ¿Cómo morir el cielo? ¿No? Un título curioso, pero bueno, en todo caso, aquello que también dijo Ricardo hace un momento, ¿no? La gente de Ica en general es muy amable, es gente servicial, dispuesta a ayudarlo a uno en cualquier circunstancia. Yo tengo ya 30 años viviendo en Ica y en Ica me he encontrado con personas maravillosas. La gente con quien trabajo yo ahí en Samaca es gente que los considero mis amigos, ¿no? Son mis amigos. Es gente que no solo trabaja para mí, sino que hemos llegado a tener una comunicación hermosa y cosa que me encanta, ¿no? Ahora, César, ¿qué decir de César, no? Me encontré con él hace más de 20 años y gracias a él existe la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. Él es el bibliotecario, él es la persona que organiza cosas ahí en la biblioteca, porque una biblioteca sin bibliotecario no es biblioteca, ¿no? Es libros, pero no es biblioteca. La biblioteca requiere de una persona que convoca, que organiza conferencias, que organiza lecturas en voz alta, y esto es fundamental, ¿no? Sin eso no hay una biblioteca. Pero además, yo siempre digo que esa biblioteca de Huacachina valdría ya solo por lo que ha leído César. A mí me encanta ver que César no solo ha leído literatura, no solo ha leído historia, César ha leído a Heidegger, César ha leído filosofía de la más difícil, de aquella que uno tiene que leer 2 veces el mismo párrafo, ¿no? Y eso se nota también en su poesía, porque la poesía no es pues cosa solo de literatos, la poesía es del ser humano, ¿no? La poesía es del que descubre el ser, del que interroga, el que interroga, porque la poesía, como la filosofía, es principalísimamente preguntas, preguntar, no es tanto las respuestas, sino los enigmas, las preguntas, aquello que nos mueve a indagar más, a abrirnos más a la existencia, al ser, ¿no? Diría Heidegger. Bueno, yo creo que ya de por sí lo que ha leído César y la formación de César, que es hoy día pues un verdadero maestro y que esperamos de él muchísimo más también, no solo como escritor, sino como maestro, ¿no? Que es quizá lo más importante, ¿no?
Porque como dice Arguedas, necesitamos en el Perú maestros, y maestros bien intencionados, maestros que realmente busquen el bien de la patria, ¿no? Y sin eso, pues, no tenemos nada. Y yo creo que César es un maestro de verdad, y bueno, me congratulo de haber servido en ese proceso, porque algo he aportado a César, como que él lo dice demasiado, pero en fin, un poquito algo he hecho, y algo estamos haciendo juntos por Ica, por esa tierra en la que quisiéramos que la gente fuera más inteligente, la gente fuera más amplia, que la gente no tirara basura, ¿no? Que se cuidara ese valle espléndido, maravilloso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, Alberto es una persona que yo quiero como un padre. No solamente me brindó su casa, su cariño, sino además también la mirada, ¿no? Que creo que eso es lo que da la poesía. Me da mucha pena que haya algunos jóvenes aquí dentro de la sala que en ningún momento se hayan dignado en mirar el árbol, ¿no? Todo el rato han estado mirando el celular. Y eso es una lástima porque se pierden una oportunidad de contemplación a pesar de estar en una ciudad tan dura, tan difícil, donde hay árboles. Cosa que me apena porque creo que el celular está haciendo mucho daño a la gente. Está alejando a la gente, ¿no? Por supuesto, yo tengo celular, lo uso, pero creo que no está haciendo que veamos al otro, el rostro. No está mirando el cielo las pocas veces que podemos ver el cielo en Lima. Pero igual estar en Lima es un lugar también bonito para mí, es el lugar donde se vino mi familia en estas migraciones que han seguido en todo el Perú. Y este libro que se llama La Sequía también es parte de una migración, ¿no? Es mi abuela viniéndose de la parte alta del Valle de Ica, Los Molinos, viniéndonos hasta el centro. Y es una cosa, para nosotros fue espectacular tener todavía esta relación con la chacra a través de la sequía, ¿no? Porque nosotros vivíamos al costado del río Ica y ya en el centro vivíamos en una sequía. Y esta sequía para nosotros fue un parque, o sea, fue un regalo, ¿no? Probablemente era una de las zonas más peligrosas de Ica, sigue siendo una de las zonas más peligrosas de Ica, pero esa sequía creo que nos limpió a todos, porque jugábamos, hacíamos juegos. Yo recuerdo, es bien claro, a los que no tenemos agua durante todo el año en el río, cuando viene y cuando deja de venir, ¿no? Pero lo increíble es que este lugar de juego, este lugar de ensoñación, de escucha, ha sido un lugar de gratitud, ¿no? Es decir, creo que el lugar donde nosotros crecimos, donde jugamos, donde también probablemente fueron los primeros actos a veces de violencia, ¿no? Yo pueda hoy día escribir y pensar sobre él como un lugar además que siempre está ahí. Lo bueno es que en la naturaleza y en Ica, a 5 o 6 minutos llegas a un espacio donde haya sequía. Todavía en pleno centro de la ciudad hay formas muy bonitas todavía de convivencia entre el hombre y el ser humano. Voy a leer algunos poemas, ¿no? Y bueno, este es un poema que se llama Ica, ¿no? Que es el siguiente. Cuando ustedes vayan a Ica, los que hayan ido, van a encontrar que ni bien llegan hay un cerro de arena. Es en Laguna Zaraja, ¿no? Que es la laguna más grande dentro. Entonces fui con mi hijito y desde ahí vimos la ciudad y después escribí este poema, ¿no? Ica, te contemplo desde la cima de la duna Zaraja. Te veo dormir como un pétalo sucio, caído en la hendidura que abre el agua donde las hormigas viven en botellas de plástico. Te contemplo, ciudad amada, de mejillas y pistas rotas, de árboles cercenados con saña. Expatriados de la gleba, los que abandonaron el mango y la uva,
fértil y huraña, tienen aún la nostalgia cetrina de echar las semillas sobre tierra mojada. En tus venas vive el tren a blanco y negro, recogiendo la pelusa del algodón y las huidas lagunas que convirtieron en basural. Hasta donde llega esta cruz te contemplo, Ica. Musito la oración morada que aprendí a balbucear en la humilde capilla del Hospital del Socorro. Susurro tus 3 letras de río, descendiendo sus libélulas desde San José de los Molinos, donde todo es canto y agua, tumbos envolviendo puentes y postes, de fósforo que encendían fogones, de luz y barro para adorar el payar y las aves que morían por nosotros. Desde la cima de la duna Zaraja te contemplo, Ica. Veo mi infancia de carrizo pasear en un barco de cinamomo y sauce. Veo mis pies flacos correr descalzo por la calle Callao, mirando obreros sacarse las púas con alcohol. Canto con ellos el huayno que trajeron en las ancas de los burros que golpeaban para llegar cargando sus trenzas. Recojo tus desperdicios en Santa María, San Isidro, La Angostura y otros lugares que te han crecido, porque has engordado, Ica, ciudad amada. Han pergeñado tu silueta con cemento y ladrillo. Se han apagado los pozos que disparaban su frescor por un tubo ahora sordo y ciego de los niños que sembraron recuerdos empapados de risa y crepúsculo. Bueno, el poema sigue, ¿no? Luego, este es un poema que me encanta, me encantó hacerlo porque es un poema a la sequía, es un soneto a la sequía, ¿no? Por la sequía corren aguas y versos, brilla el sol su rostro en la corriente, en la sequía millones de universos despiertan la vida como una fuente. La acequia sus caminos no olvida, las aguas pasan besando la arena, invernando tanto amor, tanta vida, tanta alegría mojada en la peña. No hay dolor, angustia o tribulaciones. Aunque la opaca luz de la tristeza calle a los pájaros sus canciones y el cauce seco nos deje sin alegría, Dios tiene en la sequía razones para lavar con agua la melancolía. Bueno, estos son unos poemas a pájaros. Un pájaro canta, un pájaro canta, si está alegre o triste, lo sabe la rama. Un pájaro canta, su alma atraviesa la ventana. Viento de amor es la mirada, airecito que solo siente el alma enamorada. Este poema se llama Camino de Reyes. Bugambillas, geranios, margaritas, cancates, cinamomos, pecanos, agua, cauce, reflejo, nube, cielo, río, viento, piedro, arena, colibrís, cuculís, girasoles, dátiles, manzanas, duraznos, perros, cabras, gatos, carrizos, sauces, álamos, chirimoyas, guanábanos, paltos, caminos, horizontes, crepúsculos, estrellas, constelaciones, cometas, bruma, rocío, alba, sol, luna, tierra, 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 tanta poesía en esta sequía. Y bueno, los ojos son espejos, supo el águila, mientras en otro espejo empezaba a beber agua. Milagro. En el desierto, una flor es un jardín, un árbol, un bosque, una gota de agua, un oasis, la sombra, un milagro. En el desierto, el hombre es un poco viento, un poco piedra, un poco arena. Los manteles anaranjados y rojos de la tarde van tejiendo otro milagro, la noche y sus estrellas. La leña. Las manos de mi madre dejaban los leños en el fogón de adobe. Cuando ella los veía arder, entendía la clarividencia del fuego. La extraña compensación del sol, los leños devolvían todo el calor regalado en la vida erguida que les tocó vivir. El fuego, en su corto existir, le nombraba la biografía de los colores, el amarillo cielo, el verde hoja, el rojo fruto. Cuando mi madre en los vapores de la sopa llevaba la cuchara a sus labios,
Sabíamos que el agua que apagaría el fuego sería el último riego que recibirían. Y bueno, quiero en esta parte dedicarle a Alberto Benavides. Creo que todos los que estamos aquí lo queremos, lo cuidamos y le agradecemos tanto. Alberto escribe pareados y siempre me gustó porque era como ese cazador, ¿no? Porque es bien difícil, pues el pareado es una cosa bien complicada. Entonces estos epigramas son en su homenaje y los voy a leer. El invierno ha dejado sin plumas al pecano. No sabe el cerro si pertenece a la tierra o al cielo. Plumas caen en el gallinero, otras formas de nubes. Caminitos de chacra llenos de sauce y aromos, acequias de tierra. El picaflor lleva en su pico un jardín. Y bueno, ya con esto me despido. Muchas gracias a los que han venido. Este poema se llama La Bondad. El primer poema que leí fue La sonrisa de mi madre. Aún no sabía que la mejor poesía es la que no se escribe. La ternura de su rostro y la olla en la que cocinaba leña las tengo guardadas en mi corazón, y en los momentos en que la tristeza me alcanza, cierro los ojos para pensar que mi madre está llamándonos a comer, mientras le digo a mi hermano que deje de arrojar los patos al agua, porque mamá se puede molestar. La sequía en la que mi infancia tuvo su patria tiene mis pasos grabados. Mi abuela se sentaba en sus laderas, devolviendo el agua a su origen, es decir, hasta ser la nube o mar. Crecí junto a los árboles de mango. Sufría con ellos en agosto, cuando desde mi ventana trasera los veía luchar contra el viento. Las 4 estaciones del año los tenía frente a mis ojos, y los ojos se me hacían verdes cuando los miraba. Aquellos árboles no los planté ni tampoco pertenecieron a mi familia, pero los adopté como padres, porque en el juego de las escondidas, desde sus ramas veía a los demás niños que me buscaban y nunca me encontraron. Lo más maravilloso que me pasó entre las ramas de los mangos es que vi de muy cerca cómo una cuculí alimentaba a sus polluelos, y me hizo recordar a mi madre cuando le daba el biberón a mi hermana. Mi hermano y yo fuimos felices. Conocimos los zapatos a los 6 años. No los necesitábamos porque la arena es blanda para los pies de los niños que juegan a encontrarse en pies o a voltear los chanchitos para ver cómo mueven sus patitas. Mi hermano tenía un poco de sol en sus cabellos y la primavera en sus manos. Plantaba todas las pepas que comía, pero la mejor semilla la sembró en mi corazón. Ahora que ha crecido y que él ya no está conmigo, veo que frágiles éramos. Frágiles como los castillos que hacíamos con el barro que se formaba cuando en la sequía dejaba de venir el agua. La pelota que mamá nos regaló en Navidad fue motivo de alegrías y riñas. Mi hermana la necesitaba para hacerse un mapa mundi en donde encontrar al país de las sonrisas, y yo la quería para patear al arco que había dibujado en la quincha. Vuelvo a hablar de la bondad porque mi vida ha sido un acto de bondad, la de los árboles, la de la sequía, la de mi madre, el recuerdo de papá de quien nunca me hablaron mal hasta que lo conocí, la bondad de ser niño y no parecerlo, la bondad de la pelota que pateaba y nunca se quejó. Muchas gracias. Buenas noches.